Bueno, para comenzar tendríamos que pues, mostrar que el sistema agroalimentario global, el sistema que cuando hablamos de sistema agroalimentario vamos a estar hablando sobre el sistema de producción de alimentos que incluye pues por supuesto la agricultura, la ganadería, la pesca, pero también todos los procesos de transformación, de distribución y de consumo. Es un sistema que para empezar hay que decir que ha sido creado para producir dinero y no necesariamente alimentos. O sea, está orientado de acuerdo a su capacidad de su valor de cambio y no de acuerdo a su valor de uso. ¿Esto qué quiere decir? Que pues vamos a orientar la oferta de la producción de alimentos si existe una demanda de esos alimentos, independientemente de si se respetan las condiciones que permiten la vida. Simplemente es un sistema que se orienta bajo la lógica del mercado y de la oferta y la demanda. Entonces, este sistema es un sistema pues profundamente fosilista, que quiere decir que es totalmente dependiente de combustibles fósiles que funcionan a partir pues también del incremento de consumo de energías y minerales. Aquí en la imagen tenemos pues una producción de fracking para entender primero que es un sistema que es desde el comienzo de los insumos productivos, el gas, el carbón, el petróleo, que son indispensables para impulsar todo el proceso productivo, hasta la maquinaria, la distribución, el transporte por el mundo, el empaquetamiento, el enfriamiento, todo, absolutamente todo, es un sistema que pues depende de combustibles fósiles. Entonces, ya saben, por supuesto, la importancia de este modelo en términos de su contribución a los gases con efecto invernadero. Es un modelo que simplifica la naturaleza, porque en el momento en el que la complejidad ecosistémica es reducida de acuerdo para el establecimiento de una sola especie, porque existe una demanda en otro lugar por ella, pues es un sistema que se está orientando de acuerdo a un sistema económico, pero no a cómo la vida se sustenta. Y es un sistema que está basado en una racionalidad económica de la economía clásica y neoclásica, que desde Adam Smith empezó a decir que lo que tenía sentido era que la industria se especializara de acuerdo a sus ventajas comparativas y competitivas. Entonces, pues esto en la industria probablemente puede tener algún sentido, pero cuando lo ponemos en la agricultura, carece completamente de sentido en términos de la vida, en la tierra, es contra natura y contra cultura. Porque es un sistema que en términos de una especialización productiva nos habla en términos de la monotonía, pero la vida habla en términos de la diversidad, de las relaciones ecológicas. Entonces, cuando quitamos todo lo que no es útil para los procesos de la valorización de capital, malezas, especies que no nos interesan, e instauramos una única, estamos rompiendo toda la estabilidad ecosistémica y estamos fracturando la vida, pero además estamos rompiendo comprensiones o sabidurías campesinas que habían sido muy importantes en la agricultura, como esta idea de que no podemos meter todos los huevos en la misma canasta y que tiene mucho sentido ser diverso, porque si algo falla, pues otro elemento del componente puede ayudarnos y pues al final una familia no se muere de hambre si algo falla, pero si nosotros tenemos un monocultivo y cae una plaga o hay alguna perturbación en el ecosistema, pues al final pues eso puede significar pues hambre para una familia. Entonces en ese sentido es
la agricultura había sido siempre una agricultura de la diversidad. Y este sistema que se instaura en los territorios fractura las relaciones ecosistémicas al mismo tiempo que fractura los significados y los sentidos de los agricultores que habían entendido que la agricultura tiene que ser basada en la diversidad. Y esto sobre todo por una comprensión pues economicista, de una racionalidad económica basada en la economía clásica que dice precisamente que necesitamos especializarnos. Y esto, por supuesto, pues que ha transformado los paisajes de una forma impresionante. Acá tenemos dos imágenes de la producción industrial de ganado en Brasil y la producción industrial de soya, que están, por supuesto, amalgamados, la producción ganadera y cerealera, y que precisamente estos son los paisajes que se van construyendo en términos, cuando tú vas llevando una lógica a la instauración de un agronegocio, que no responde a ningún tipo de sentido ni ecológico ni cultural, sino un sentido profundamente economicista. Este sistema pues ha tenido unas consecuencias espantosas en términos ecológicos, sociales, políticos, y que por supuesto que hace parte de una crisis estructural, de un sistema económico-político que está ya en un franco colapso, y de ahí la necesidad de cambiar, hacer un viraje de este modelo y empezar a transitar el camino pues, de la agroecología. Para empezar en este sentido, primero tenemos que decir que los monocultivos hoy ocupan el 80% de las tierras, de las mejores tierras cultivadas en el mundo, pero solamente producen el 30% de los alimentos. Esta cifra creo que es una de las cifras más potentes para desmentir una idea que ha estado, que circula y vuelve a circular en los defensores del modelo, y es que la agroecología no puede alimentar el mundo, porque lo que nos alimenta son los cultivos industriales, porque son más productivos y todo lo demás. Bueno, pues resulta que a pesar de que este sistema tiene las mejores tierras, las mejor ubicadas, planas, irrigadas, y que acaparan una cantidad impresionante de tierras, solamente producen el 30% de los alimentos. El 70% de los alimentos restantes son producidos por los pequeños y medianos productores en el mundo. La pequeña agricultura es la que alimenta el planeta. ¿Por qué? Porque los cultivos agroindustriales no solamente sirven para producir alimentos, sino también producen materiales industriales, cereales para la alimentación de ganado, plantaciones forestales que se usan para papel, algodón, etc. Y que nos muestra en gran sentido que la agricultura industrial además es profundamente ineficiente, a pesar de que nos muestran que lo eficiente y lo racional en términos de una comprensión económica, pues es el sistema industrial, pero cuando lo vemos a escala, digamos, de la producción global de alimentos, vemos que es profundamente ineficiente. Y entonces, pues, lo que nos revela esta cifra es que la agricultura industrial se basa en una premisa falsa, que supuestamente tocaba aumentar la productividad y los rendimientos porque tocaba alimentar a una población creciente. Pero ya después de 70 años o más de haber adoptado este modelo, el modelo no está alimentando a la población porque en realidad, pues como les digo, es un sistema que está orientado a producir no comida, no alimentos, sino producir dinero. Y entonces, de acuerdo, si los commodities cotizan de cierta manera, entonces pues no sé, la caña va a servir como biodiesel o va a servir para material industrial, pero no necesariamente pues para un sistema, para nutrir el sistema alimentario global. Este sistema, por su homogeneidad y baja diversidad, pues es profundamente vulnerable, porque en el momento en el que vas rompiendo las cadenas tróficas, las relaciones ecológicas, las redes alimentarias que ocurren en los agroecosistemas o en los ecosistemas, instauras una sola especie, terminas haciendo supremamente vulnerable el sistema al crecimiento de hierbas que el sistema llama malezas, a la invasión de insectos y a enfermedades derivadas de los efectos también del cambio climático. Entonces, al final, el sistema lo que hace es
propiciar la creación de malezas, enfermedades e infestaciones. Porque en el momento en el que vas fracturando las relaciones ecológicas, haces que los insectos, digamos, ya no tengan nada más que comer, sino la única planta que cultivaste. Y además, pues ya no existen, por ejemplo, insectos pues que son predadores naturales de esos animales, porque además pues usamos pesticidas y todo lo demás, no existen procesos de polinización y al final creas las condiciones adecuadas para que pues haya invasiones y proliferación de estas enfermedades. Entonces, necesariamente el sistema del monocultivo, dentro de esta lógica, pues tiene que acompañarse por una cantidad impresionante de agroquímicos. Hoy, para controlar esas plagas, se aplican cerca de 2.300 millones de kilogramos de pesticidas al año. Y esos, por supuesto, que van contaminando pues, las aguas, generando efectos terribles como la eutroficación y pues, matando pues, polinizadores. Hoy, por ejemplo, uno de los problemas más graves son los insecticidas que están realmente acabando colmenas de abejas. Cada vez están saliendo más investigaciones acerca de cómo este sistema está erosionando pues colmenas principalmente en Estados Unidos y en Europa, donde se usan profusamente estos pesticidas, lo cual es gravísimo porque cuando hablamos, pues recordemos a Einstein, cuando nos decía, y lo decía con razón, que si algún día se acababan las abejas, nosotros nos extinguiríamos con ellas, en gran medida porque los polinizadores bióticos pues, son responsables del 80% de toda la polinización de los alimentos. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Pues incluso en Israel y el agronegocio está inventándose robots abeja, que hace parte de las absolutas locuras de este sistema, ¿no? Para generar procesos de polinización, que son pues, uno de los grandes problemas que existen porque cada vez más hay disminución de polinizadores, pero no solamente abejas, ¿no? Mariposas, escarabajos, aves, lo que va reforzando cada vez más el uso de pesticidas, que además están siendo responsables de otra crisis enorme, que es la extinción masiva de la biodiversidad. Y dentro de esta extinción masiva de la biodiversidad, una muy importante es la extinción de insectos. No extinción, hoy se habla de la extinción funcional. ¿Qué significa? Que aunque siguen estando presentes, todavía hay libélulas, escarabajos, mariquitas, mariposas, en número están siendo insuficientes para mantener las interacciones y las relaciones ecosistémicas como la dispersión de semillas, la polinización y la depredación. Entonces, cada vez más vemos que son menos estos insectos y que esto va generando unos desequilibrios ecosistémicos realmente terribles. Cuando hablamos de la pérdida de la biodiversidad a nivel global, pues inmediatamente pensamos en los grandes mamíferos, pero en realidad el elemento más preocupante de toda esta destrucción planetaria tiene que ver en gran medida con los insectos. Además, pues bueno, este agronegocio consume el 70% del agua a nivel global, el cual pues se ha duplicado en los últimos 50 años, lo cual pues aumenta también las contaminaciones de las fuentes hídricas. Acá, por ejemplo, tenemos unos invernaderos en Almería, España, muy probablemente son cultivos de flores, un poquito para mostrar justamente también la idea de cómo este sistema que no produce alimentos está orientado, que transforma así los paisajes rurales, pero además son absolutamente dependientes de agua, pero es un agua que vuelve al ciclo hídrico, pero contaminado con los efluentes de los agroquímicos, de los pesticidas, y que va generando unos problemas terribles. Entonces, abusa del 70% del agua, pero además la devuelve contaminada, lo cual es terrible en sí mismo, pero peor cuando somos informados de que la escasez afecta al 40% de la población mundial y que para el año 2050 los sedientos van a llegar a alcanzar 2/3 de la población mundial por los efectos del cambio climático. Entonces imagínense un sistema que usa el 70% del agua, que contamina el 70% del agua.
agua que podría ser usada para calmar la sed, no solamente, por supuesto, de no los humanos, ¿no? De todos los cuerpos animales y todas las relaciones ecológicas y vegetales con las cuales existimos, ¿no? Entonces, esto hace parte de esta locura de un sistema que no tiene en consideración ningún fundamento a cómo la vida se sostiene. Además, este sistema es la principal causante de la deforestación, en donde, por supuesto, la ganadería es la más importante, pero también el agroextractivismo y los grandes monocultivos, hoy protagonizados por la palma de aceite, por la soya, por la caña de azúcar, que se llaman cultivos plurifuncionales porque sirven, digamos, para diferentes aspectos que cotizan en las bolsas de valores. Y este sistema está erosionando. O sea, la gran tragedia hoy, por ejemplo, es la soya en Sudamérica, ¿no? Como en un par de años ha transformado los paisajes a tal punto de que hoy tienen están plantados por soya una superficie que supera todo el territorio de Francia. Es algo realmente espantoso. Se habla de la República Unida de la soja o de la soya, entre Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Brasil, ¿no? Entre todos estos sistemas de soya que en realidad creció de una manera terrible, y además hay que decirlo, en el contexto de los gobiernos progresistas, creció con mayor intensidad, pues está generando una transformación realmente espantosa. Estamos hablando de que este sistema está destruyendo 15.000 millones de árboles al año. Hay un artículo científico que encontré hace poco que decía que si nosotros siguiéramos este ritmo de deforestación, en 300 años no existiría un solo árbol sobre la superficie terrestre. Es tal el impacto, y ese impacto, por supuesto, que está generando por una presión inmobiliaria, por un crecimiento de las ciudades y de la industria, pero el principal responsable de esto es este sistema agroindustrial. Bueno, fíjense acá, esta es una noticia, acá dice: producción agrícola global arrastra el 69% de los bosques tropicales entre el 2013 y el 2019. Además de la deforestación, del uso del agua, de la pérdida de los pesticidas, tenemos que hablar también de un sistema que usa fertilizantes derivados de fuentes fósiles, como decíamos, que contaminan el agua, erosionan los suelos y contribuyen al calentamiento global. Entonces, pues el compuesto más usado y dañino para la salud ecosistémica es el nitrógeno sintético, y esos efectos están relacionados pues a la erosión, a la reducción del contenido de humus, de la materia orgánica, de la biodiversidad del suelo y del incremento de la acidez. Y esto funciona a través de una ley también económica que había encontrado David Ricardo, que se llama la ley de rendimientos decrecientes, que significa que al principio de la producción, cuando tú pones un poco de estos fertilizantes, pues vas aumentando la productividad, pero como llega un punto, obedece una curva de campana, y en el que llegas a un máximo de la producción, y a partir de eso, por más fertilizantes que tú necesites, empieza a bajar. Y entonces yo siempre lo asocio a una tierra dopada, porque cada vez más necesitas pues mayor cantidad de fertilizantes para tener los mismos efectos que en el pasado. Y entonces eso implica que cada vez más tienes que abusar de todos estos fertilizantes que van causando erosión en el suelo, acidez, y además hay un efecto muy importante, que es el óxido nitroso, que es derivado de los fertilizantes nitrogenados, que es un gas con un efecto de efecto invernadero 300 veces más potente que el dióxido de carbono. Se dice que por cada 100 kilos de fertilizante nitrogenado utilizados para abonar el suelo, 1 kilo acaba en la atmósfera como óxido nitroso.
Entonces, terrible, y si a eso le sumamos el metano derivado de la producción de ganadería, pues vamos a darnos cuenta la responsabilidad del sistema productor de alimentos en la producción global de gases globales con efecto invernadero. Se habla solamente de CO2, en realidad son varios tipos de gases, y si juntáramos esa producción completa con la maquinaria y con todo lo demás, estaríamos hablando de un 12% aproximadamente. Pero si a esa de 12% de 12% de todos los gases con efecto invernadero me estoy refiriendo, o sea, que produce la agricultura en sus sistemas productivos, pero si además agregamos la deforestación que acabamos de ver, si agregamos el transporte, si agregamos además el procesamiento de esos alimentos, la refrigeración y los desechos, se desperdicia el 30% de los alimentos, que también produce contaminación. Al final tendríamos que este sistema agroalimentario, es responsable de cerca de la mitad de las emisiones globales con efecto invernadero, que es una aberración en sí mismo, o sea, la mitad. O sea, no vamos a poder enfriar el planeta, no vamos a poder transformar si realmente no transformamos el sistema agroalimentario. Esto es, digamos, como que la cuestión más clara, ¿no? Pensemos también en todos los sistemas de distribución de los alimentos yendo de un lado para el mundo, la contaminación con diésel, con turbocina, con gasolina, bueno, en general. Y en términos sociales, este sistema además está acaparando tierras en el mundo. Hay un fenómeno global que se llama pues, el proceso del land grabbing, que es un proceso que comenzó desde inicios del siglo, en donde muchas firmas empezaron a comprar tierras en el sur global, principalmente en África, Asia, pero también en América Latina, muchas con compras legales, muchas por mecanismos de despojo, pero se ha generado un proceso de concentración de tierra de una manera realmente terrible. La fuente de Land Matrix, que es una ONG que le sigue la pista al fenómeno de la tierra, más o menos dice que de las tierras que fueron legales, un porcentaje importante, ahí no tengo los porcentajes exactos, pero ahí se ve en la gráfica, en el pastel, fueron para cultivos de alimentos, para cultivos no alimentarios, para agrocombustibles, para agricultura en general, ganadería, otro porcentaje que está en café, en madera y tala. Entonces, muchas de esas tierras están siendo usadas para implantar estos monocultivos agrícolas, monocultivos forestales y ganaderías, también un poco para energía renovable o industria en general, pero en realidad todas estas tierras que se usan no solamente se usan para la agricultura, sino también se usan para una estrategia de especulación de las tierras, especular con tierras, porque no solamente cuando hablamos de acaparamiento de tierras, no solamente estamos hablando del suelo, sino también estamos hablando del subsuelo, estamos hablando de la biodiversidad, incluso el aire, que hoy es tan importante para la industria eólica. Entonces, cuando hablamos de acaparamiento de tierra, estamos hablando de un acaparamiento territorial, que incluye una cantidad pues de lo que implica la vida completa, ¿no? Todo, y eso implica todo un proceso de especulación para anticiparse a los precios que están relacionados con la tierra. Incluso también hay veces, pues por más de que sembremos, muchas veces están pensadas para el control del narcotráfico y de tener control de tierras asociadas a todo este sistema. Bueno, además este sistema, pues les decía, no alimenta el mundo, ¿no? Hoy estamos hablando que hay 858 millones de hambrientos en el mundo, 1 de cada 9 personas. Y eso, por supuesto, también hay que ver los 2.000 millones de personas malnutridas, que estamos hablando de, si somos hoy 8.000 millones de personas, 2.000 millones de personas de esas 8.000 millones están malnutridas, ¿no? Que es algo terrible, ¿no? Entonces, alimentos que se desperdician, 30% de los alimentos se desperdician versus 858 millones de personas que no logran acostarse saciados durante el día para tener una vida nutricional sana, al mismo tiempo que por el otro lado tenemos personas malnutridas y mal alimentadas, y todo lo que esto está asociado con los incrementos de enfermedades crónicas asociadas pues a una dieta industrializada, y con lo que genera obesidad, diabetes, y una serie de enfermedades
que en realidad nos están matando. Una de las principales causas de muerte en el mundo están asociados precisamente a estas enfermedades crónicas, enfermedades coronarias, y ahora justamente durante el COVID lo vimos, ¿no? Que precisamente la mayoría de las personas que murieron era porque tenían una enfermedad concomitante, y esa enfermedad concomitante muchas veces está asociada a una mala nutrición. O sea, no se dice, pero el COVID lo que mató a la población no fue totalmente el virus, pues sí, fue el virus, pero es un virus asociado también a una dieta superindustrializada. Es un sistema además oligopólico, en donde solamente un puñado de corporaciones controlan todo el proceso. Acá en esta gráfica vemos que en realidad, bueno, a pesar que en los supermercados nos muestran que hay una diversidad de productos y de marcas y todo lo demás, en realidad son apenas 10 corporaciones controlan la mayoría del sistema agroalimentario, con las marcas que ustedes pueden ver ahí. Son un par de empresas las que están controlando todo el poder alimentario a escala global, que además están generando, pues, en el contexto de las empresas farmacológicas, pues, pues efectos terribles también por el abuso de los antibióticos. Por ejemplo, el 70% de los antibióticos hoy se usa para animales confinados, lo cual está generando además bacterias súper resistentes, está generando pues que en los hospitales las personas ya no puedan sanar básicamente porque los antibióticos ya no están funcionando, se usan como probióticos, hay veces se dice que se usan las hormonas para los pollos, en realidad no se usan, pero sí se usan probióticos, ionóforos y otro tipo de productos que son realmente cancerígenos y que hacen parte de este sistema agroindustrial. Y con el COVID, volviendo al COVID, pues podemos otra vez ver cómo está asociado todo este sistema agroalimentario con la salud. Hay un libro extraordinario de Wallace, de apellido Wallace, ahorita olvidé el nombre del autor, pero que se llama Grandes Gripas, Grandes Granjas, sería la traducción. Y que lo que nos muestra este estudio, que fue mucho antes del COVID, es precisamente cómo todas las enfermedades zoonóticas durante el siglo, el MERS, el SARS, bueno, toda la cantidad ahorita pues el COVID, el ébola, etcétera, que son enfermedades zoonóticas, en realidad están asociadas al sistema agroalimentario. Y esto tenemos que verlo por varios lados. El primero, porque hay ya habíamos dicho que el sistema agroalimentario es responsable, el 80% es la responsable de la deforestación. ¿Qué pasa? Esa deforestación hace que animales silvestres disminuyan sus capacidades, su sistema inmunológico, su sistema de defensas, y se empiezan a exacerbar pues, por estrés, y al mismo tiempo esos virus empiezan a activarse, que no le hacen daño al animal, pero que cuando vamos reduciendo sus espacios habitados, esos animales van encontrando, por ejemplo, animales intermediarios, por ejemplo, granjas de pollos, granjas de cerdos, en China, granjas de pangolines, granjas de todos los animales que se usan para el confinamiento, pues se va creando todo un ambiente ideal, con la misma genética, con las mismas edades, es como una fábrica de pandemias, ¿no? Además, vamos generando condiciones para que esos patógenos van emergiendo por el cambio climático, que van generando pues, enfermedades emergentes en lugares donde no la había, y esto asociado a la pérdida de la biodiversidad. Y esto, si además le sumamos la diabetes, las enfermedades crónicas, la obesidad y todo, pues digamos, las consecuencias sanitarias que están creando este modelo, pues vemos que el COVID y los virus y el MERS y las enfermedades zoonóticas están totalmente asociadas a un sistema agroalimentario pues que nos está llevando a la muerte. Fíjense que yo lo que les he contado hasta el momento es cómo este sistema agroalimentario está conectado realmente a todas las crisis del sistema global. Entonces tenemos una crisis ambiental, por supuesto, generada por el sistema, una crisis sanitaria, una crisis, bueno, no lo mencioné, pero tendríamos que hablar de una crisis económica, una crisis bélica. No hablamos de la guerra, pero
ahora justamente el contexto de la guerra entre, bueno, tendríamos que decir entre la OTAN y Rusia, se da también en contextos de tierras fértiles, que es la tierra de Ucrania, ¿no? Y los fertilizantes que se van generando, y todo un sistema en donde se generan guerras no en cualquier lugar, sino en sistemas en donde además de minerales hay todo un sistema alimentario en el cual están relaciones de poder. Estamos hablando de que esta crisis está asociada a una crisis sanitaria, a una crisis de salud, expresada en las pandemias, en enfermedades crónicas, en envenenamientos por pesticidas. Y al final la confluencia de todas estas crisis hacen parte estructural de esta gran crisis de la civilización, en donde necesitamos hacer una transformación profunda para cambiar este sistema. También hace parte de una crisis energética. No me acordaba que tenía esta diapositiva, pero qué bueno. Y precisamente está asociado, si es un sistema totalmente dependiente de combustibles fósiles, pues fíjense ustedes cómo a medida que van aumentando los precios del petróleo, aumentan los precios de los alimentos. Acá tenemos el índice de los precios de los alimentos de la FAO. Fíjense cómo desde el año 2003 empezó un proceso de subida, incrementándose con momentos de subida y bajada, pero en general han sido un incremento inusitado de los precios de los alimentos, esto a través del índice. Pero si ustedes comparan con esta otra cifra, que es los precios del petróleo, van a ver que son se correlacionan casi que perfectamente. Se los vuelvo a mostrar. Este es el índice de los precios de los alimentos. Pongan esta imagen en su cabeza y ahora miren esta otra del precio del petróleo, que nos muestra precisamente que si es un sistema dependiente del petróleo y hay un incremento de los precios del petróleo y del carbón por escasez, pero también porque pues, estamos en un proceso de agotamiento de los combustibles fósiles, del petróleo, cada vez son más difíciles de acceder, son más costosos, nos quedan petróleos pesados, petróleos bituminosos, petróleos de aguas profundas, petróleos del Ártico, y son petróleos que en realidad son muy costosos de extraer, son energéticamente muy difícil de acceder a ellos, y eso nos marca un momento de disminución del consumo energético, lo cual está también asociado a que la crisis energética está asociada también a este sistema agroalimentario. Bueno, entonces, lo que he querido traer con esta primera parte es traerles a cuento la idea de que este sistema agroalimentario es una expresión radical de la crisis de la civilización. Y por tanto nosotros, si queremos salir de la devastación ambiental, del maltrato animal del que no hablamos, del hambre, enfriar al planeta si es que esto aún es posible, reducir el riesgo a nuevas pandemias, la única vía, es que no hay otra, es construir una agricultura de la vida y con la vida. Y esto también implica una agricultura que implican sujetos, que es con campesinos y campesinas, en un sistema diverso, localizado, justo, acorde a las condiciones ecológicas y culturales de los pueblos. Es en este escenario, es frente a esta locura que yo quiero situar a la agroecología como una respuesta ante este sistema de muerte. No es una metáfora que yo me estoy imaginando de que hay un sistema de muerte y hay uno de vida, sino que es real, este sistema mata a las personas, mata a los agricultores, ya vamos a mirar un montón de campesinos que se suicidaron en la India por haber adoptado el endeudamiento para meterse en el algodón transgénico de Monsanto. Es un sistema que mata con pandemias, que mata con guerras, es un sistema de muerte que mata insectos, que mata la biodiversidad, que está generando una de las destrucciones mayor conocidas, y que es en este contexto que tenemos que decir que la agroecología se opone a este sistema que es el agronegocio, porque es un modelo de muerte y devastación, y que necesitamos construir un modelo de agroecología por la vida y para la vida que se oponga a este sistema que no solamente nos está envenenando, sino está erosionando las condiciones para que podamos seguir existiendo. Bueno, es en este sentido que ahora voy a pasar a una segunda parte para decirles, bueno, ¿y cuál es la respuesta política frente a este modelo? Bueno, aquí les comparto, este es un libro que publiqué en el año 2023, ya me parece, finales de 2023, ¿sí? Que se llama Multitudes Agroecológicas, y es un libro, bueno, de una vez hago la cuña, si lo quieren descargar, pueden poner el
el nombre Multitudes Agroecológicas en la Red, y ahí lo van a poder revisar, descargar, pero es un libro en el que yo de alguna manera hago una interpretación de los procesos agroecológicos para decir que en realidad hoy existen un movimiento social multitudinario compuesto de muchísimos procesos que voy a tratar de mostrarles algunos en esta segunda parte de la presentación. Lo que yo quiero mostrar o lo que quiero decir en este libro es que los movimientos sociales agroecológicos hay que verlo en el sentido de una multitud de experiencias en muchos territorios que de forma simultánea y persistente van ganando territorios para la vida. Y precisamente les decía que ahora el profesor Gerardo va a mostrarnos los avances de una investigación para mostrar cómo eso se está viendo en Costa Rica. Bueno, entonces hay que verlo como una constelación, como si cada una de estas experiencias fuera un puntito, y entonces cuando las vemos en conjunto, ya las vemos entonces ya no como estrellas, sino como una constelación de experiencias. Y aquí es como un poquito difícil, porque esta constelación de experiencias es como, son muy resbaladizas justamente por su diversidad. Entonces voy a tratar de mostrarles un poco las que existen. Probablemente las que más hay son experiencias comunitarias, que son experiencias pequeñas. Empezaron en el contexto de América Latina, comenzaron por lo menos desde los años finales de los 60, finales de los 70, cuando empezaron a verse los efectos realmente adversos de las familias que adoptaron el modelo de la Revolución Verde, muchas veces asociados a problemas de salud, otras veces asociados a problemas económicos, derivados también de la vulnerabilidad que genera pues, los precios en el mercado, por plagas que empezaron a llegar, etcétera, dependiendo, fueron muchas crisis, y entonces muchos espacios empezaron a dar la vuelta, acompañados por, y esto hay que decirlo, en donde fue fundamental la Iglesia Católica en América Latina, fue muy importante, la teología de la liberación, el acompañamiento de muchas ONGs a nivel global, en donde se fueron cambiando, digamos, un montón de procesos en los territorios que además estaban acompañando de una teoría, de una praxis de la reflexión-acción, de la investigación-acción participativa, del diálogo de saberes, de las pedagogías críticas de Paulo Freire, y se fueron nutriendo entre procesos, metodologías, aspectos, y empezaron a generarse una multitud de experiencias pequeñas en Centroamérica, en Bolivia, en Colombia, en México, que fueron muy, muy interesantes y que, bueno, hoy todavía existen. Entonces esas son pequeñas, hay veces son comunidades, familias, territorios. Hoy, por ejemplo, están aglutinadas muchas que son hijas de estos periodos en las experiencias de la pastoral de la Madre Tierra. Bueno, hay otras que son pues laicas y que se están generando por procesos de sus propios procesos de organización. Hay veces estas experiencias son más grandes, hay veces se van generando redes comunitarias. Acá, por ejemplo, traigo a cuento como ejemplo en Guatemala, en la región Achí. Bueno, me faltó decir una cosa, y es que muchas de estas experiencias hacen parte de un programa de investigación en el cual participé y que logramos hacer una serie de investigaciones en muchas partes. Entonces muchas de estas son derivadas de tesis de maestría y de doctorado. Esta tesis, por ejemplo, fue una tesis de doctorado que hizo Nathan y que la hizo en la región Achí de Guatemala, con 25 comunidades, que él identificó 25 comunidades, 600 miembros, entonces que hablan que existen estas experiencias pequeñas, pero que hay veces se articulan en comunidades, y estas pequeñitas al final pues podemos ver que se van generando procesos que en una sola región aglutinan muchas de estas experiencias. Hay veces que son experiencias más grandes, hay experiencias cooperativas. Acá voy a traer un ejemplo que realmente es un ejemplo muy importante en México, que es la experiencia de la Tosepanti Tatanisque. Es una experiencia de una organización que lleva más de 40 años, que es una organización de familias náhuatls, mazáhuatls, totonacas, y que ellos pues han generado una red de cooperativas muy importante que aglutinan cerca de 48,000 personas en su región. Tienen un poder económico importante, tienen cooperativas, de hecho sacaron a los grandes bancos, y tienen cooperativas de miel, cooperativa de vainilla, cooperativas de artesanías, de ecoturismo, de vivienda, de cooperativa de crédito. Es una cooperativa realmente muy grande,
Y en términos agroecológicos, ellos tienen un sistema que se llama el Cuauhtémoc, que es un sistema que en realidad se llama bosque que produce, en náhuatl. Y ese bosque que produce, pensé que traía la foto, es un sistema en el que pues, hay una biodiversidad impresionante que está asociado a las cooperativas. Entonces simplemente traigo esto como ejemplo para mostrar que también hay veces son comunidades pequeñas, pero hay veces hay cooperativas que incluso tienen una incidencia territorial mucho más grande. Hay otras experiencias que son experiencias regionales y son experiencias que se acomodan a través de diferentes formas organizativas. Quiero traer como ejemplo dos en Colombia, que son las zonas de reserva campesina y los territorios agroalimentarios de la Coordinadora Nacional Agraria, que son modelos en donde también están diciéndose que son territorios libres de transgénicos, en donde prohíben el agronegocio y están generando procesos cooperativos en los territorios en donde la agroecología se vuelve fundamental, en una agroecología campesina. Ahora, por ejemplo, en Colombia se acaba de pasar como ley los territorios agroalimentarios, que es el coordinador, el CNA hace parte de la Vía Campesina Internacional y también tiene que ver con conquistas que se han hecho en el contexto de la institucionalidad. Bueno, hay veces que estas experiencias son experiencias organizativas que ocurren en una misma región, pero no necesariamente actúan en red. Hay veces están dispersas en el territorio y muchas veces ni se conocen. Una de estas experiencias que yo quiero traer a cuento, por ejemplo, es la de en Chiapas, en México, en el sur. Podemos verlo a través de muchos procesos. Por ejemplo, existen 120 cooperativas de café orgánico que agrupan a 34,000 familias, casi todas indígenas, que son celtales, tzotziles, choles, mam, tojolabales, y que hacen parte de una constelación de experiencias de café orgánico, que es la experiencia de café orgánico más importante en el mundo, en una sola región, que es el café orgánico de Chiapas, y que pues bueno, esto tiene un proceso también muy interesante. Hay una cantidad impresionante, realmente es impresionante, de escuelas campesinas agroecológicas que se van creando, que existen en bachilleratos agroecológicos, universidades, muchas ONGs haciendo experiencias en sus territorios, existen procesos generados por la iglesia marista, por la iglesia de los jesuitas. Hay experiencias que son pues organizaciones locales a través de procesos, pues hay muchísimas organizaciones en Chiapas que están haciendo la agroecología, y la más conocida por todos es el zapatismo. El zapatismo, que a través de sus trabajos colectivos y las organizaciones de base campesina que están haciendo un proceso de promotores agroecológicos que buscan darle autonomía al movimiento, y que pues ahí combinan procesos de agroecología con procesos agrosilvopastoriles, y que son un modelo pues que es impresionante. En número, nunca hemos tenido los datos exactos, pero hay quien dice que estamos hablando de unas entre 100,000 y 300,000 familias, no es nada menor, y esto en una sola región, en donde obviamente pues no están aplicando agroquímicos, sino que están la autonomía, para la autonomía alimentaria, pues implica todo un proceso de una agricultura indígena y popular. Ahora, por ejemplo, yo estoy dirigiendo una tesis en zona de mata en Minas Gerais, en donde una estudiante, Graciela Donato, está haciendo una investigación en donde es un proceso de estos que se parecen, hay una compleja red de organizaciones con instituciones eclesiales de base, sindicatos, trabajadores rurales, organizaciones de una comunidad indígena purí, de los quilombolas, que son las familias afrodescendientes, además con cooperativas, con el movimiento de la educación del campo, que es un movimiento muy interesante en Brasil, el movimiento de la conquista conjunta de tierras por la reforma agraria, instituciones académicas, centros de investigación y diversas ONGs. Este es un caso así, estos muy ilustrativos que muestran cómo también en una misma región, en esta zona de mata, por ejemplo, hay una cantidad de experiencias que se están creando, y muchas de esas se conocen, hay otras que están articulándose también con procesos que hace la universidad, con la caravana agroecológica, y que nos muestran también, de hecho la tesis de Graciela está analizando comparativamente el caso chiapaneco con este caso de Minas Gerais. Bueno, otro tipo de organización a veces ocurre cuando se aglutinan redes de guardianes de semillas,
que esa es otra forma organizativa. Por ejemplo, en México existe la Red en Defensa del Maíz con 300 organizaciones campesinas e indígenas que se articularon en un movimiento, muchas que hacen parte del zapatismo, del CNI, del Congreso Nacional Indígena, y que se aglutinaron en un contexto de contaminación del maíz transgénico y dijeron, pues bueno, necesitamos articularnos en un proceso pues de sembrar las semillas, y entonces pues se han hecho fiestas, ferias de semillas, donde se celebra la agrobiodiversidad. También esto ocurre, por ejemplo, en Colombia. Está la Red de Semillas Libres de Colombia, más o menos unas 80 organizaciones con guardianes. Esos guardianes, por ejemplo, ya están haciendo también escuelas agroecológicas. Bueno, se está haciendo muchas cosas. Hay unas experiencias que ya no son regionales, sino que, porque fíjense la lógica con la que estoy contando la historia. Inicio con unas historias más pequeñas, comunidades, hay veces comunidades que son varias en un mismo lugar, hay veces que son experiencias cooperativas, asociaciones, hay veces que esas experiencias son muchas pequeñas, pero con muchos esfuerzos en un mismo territorio a nivel regional, hay otras que se aglutinan a nivel nacional, como la Red de Guardianes de Semillas, que son en varios territorios, pero hay experiencias que son realmente nacionales, o sea, con una gran envergadura, con un impacto nacional. Uno de ellos, y uno de los más significativos, o el más significativo, es el de Cuba. Acá, por ejemplo, tenemos el movimiento de campesino a campesino en Cuba, que hizo pues una revolución extraordinaria en el contexto de pues del periodo especial, cuando se cae el bloque socialista, dejan de llegar insumos, dejan de llegar tractores, ya no hay más petróleo, y entonces pues se empiezan a decir, bueno, ¿qué tenemos? Pues un montón de campesinos tercos y campesinas tercas que siguen haciendo prácticas agroecológicas, nutrámonos de ellos, pero empezamos a aprender de ellos y empezaron a hacer un movimiento campesino a campesino con unos proyectos piloto en Santi Espíritus, en Santa Clara, en el centro del país, y de un momento a otro se dieron cuenta que era tan impresionante el efecto que tenía que decidieron poner toda la organización nacional con todas sus cooperativas, hacer un movimiento nacional, y se generó un crecimiento espectacular desde el año 2001. Hoy se calcula que estamos hablando de que cerca de 170.000, 200.000 familias campesinas en Cuba, esto es la mitad del campesinado cubano, no es algo menor, está ya en un proceso agroecológico y pues que fue parte también de la posibilidad para superar la crisis alimentaria. Y esto también, si le sumamos los huertos urbanos, pues creo que ahorita los voy a mencionar, también son muy importantes. Otras experiencias, unas experiencias de nacionales, es la experiencia del EMCT, un poco mucho más diversa, pero aquí estamos hablando que el EMCT, que es el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil, agrupan 350.000 familias y alrededor de 1 millón de personas y medio, de 1,5 millones de personas. Es el movimiento, uno de los movimientos más importantes del mundo. Y si bien no todos los asentamientos de la reforma agraria están en procesos agroecológicos, sí hay muchos que han venido avanzando con ferias, con procesos de campesino a campesino, y cada vez hay más experiencias, y como movimiento, desde el 2002, el MST asumió la agroecología como parte de su discurso y su orientación política. Hay otras experiencias muy importantes, por ejemplo, el de la agricultura natural de presupuesto cero, en la India. Esta fue una tesis que hizo una compañera que llegó de la India, Ashleshia Katse, hizo su tesis de maestría, y ella pues mostró un caso que realmente es extraordinario. Este se da en otro contexto de crisis, en donde pues existió pues precisamente todos estos suicidios de estos campesinos. 350 millones de campesinos se suicidaron, 350.000 campesinos se suicidaron por haber adoptado este modelo del endeudamiento, y entonces dijeron, bueno, necesitamos no más endeudamiento y hacer una agricultura natural de presupuesto cero, y esto implica rememorar las viejas prácticas que nosotros hacíamos. Aquí, por ejemplo, tenemos campesinas haciendo pues sus abonos, arena de leguminosas, y a través de procesos de intercambios tipo campesino a campesino se fue ampliando el movimiento. Comenzaron con un proceso en donde hacían reuniones muy grandes con un gurú que se llama Palekar, y poco a poco empezó a crecer ese movimiento, y hoy se calcula, nadie los ha contado, pero se calcula que estamos hablando de 20 millones de familias que han hecho ya una transición que hacen parte del movimiento de la agricultura natural de presupuesto cero. Hay otras experiencias, por ejemplo la UNAC en Mozambique
También esa fue otra tesis que hizo otro compañero, Valentín Val, con 12.000 familias, un movimiento de campesino a campesino que es hijo del movimiento cubano. Acá tenemos las machambas, que son, pues, digamos, las experiencias, y muchas veces estas experiencias se dan en un contexto de desierto o de aridez, porque en realidad pues ha sido una naturaleza realmente arrasada la que ha habido por un contexto histórico pues muy particular de Mozambique, pero a partir de los procesos agroecológicos se han logrado generar transformaciones, oasis agroecológicos muy impresionantes. Otra experiencia nacional del Foro de los Pequeños Agricultores Orgánicos de Zimbabue, 19.000 familias en procesos de reforma agraria. Bueno, de este no les voy a narrar mucho más. Y ahí, entonces, esos son apenas unos ejemplos de experiencias nacionales que tienen una envergadura realmente importante. Y hay otras que son las experiencias internacionales, que son los movimientos sociales. El más importante, y muchas de estas organizaciones que les acabo de nombrar hacen parte de este movimiento, que es el de la Vía Campesina Internacional. Estamos hablando que es el movimiento más grande de la historia de la humanidad. Probablemente no existió uno más grande como movimiento social. Estamos hablando mucho más que los sindicatos, mucho más que… Estamos hablando de 200 millones de familias que están aglutinadas a través de sus organizaciones, que son 182 en 81 países, y que ponen y que han disputado conceptos como la soberanía alimentaria, el de los derechos campesinos, y que hoy la agroecología hace parte de su visión de lucha. Bueno, hay otras experiencias, si me tienen paciencia un poquitito, para ya ir terminando, que son las experiencias de los urbanas, que también existen. Entonces ya hablamos acerca de las rurales, pequeñas, más grandes. Ahora hay estas agroecologías que yo llamo agroecologías emergentes. ¿Por qué agroecologías emergentes? Porque son agroecologías que surgen en donde no existían, muchos en las ciudades. Yo no sé si ustedes saben que entre el 15 y el 20 de los alimentos se producen en zonas urbanas y suburbanas. Hablamos de 300 millones de familias urbanas y periurbanas en el mundo haciendo alimentos, no es algo menor. Esta foto, por ejemplo, es en La Habana, en donde hay un programa que lleva más de 30 años que aglutina a 1 millón de familias campesinas, familias agricultoras, aparte de las que les acabo de nombrar de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños. Entonces, hace parte, digamos, de un proceso de política pública. Fíjense cómo, por ejemplo, se ven en Cuba, en La Habana, estos patios, ¿no? Entonces, pues también por necesidad, por el bloqueo, por tantas cosas, pero digamos ha sido, digamos, otro tipo de agricultura generada en las ciudades. Incluso en Venezuela, en el contexto de la crisis, muchas personas empezaron a hacer conucos, que son como la milpa venezolana. Se contaron 14.000 conucos urbanos, eso me parece que fue en el 2019, 17.000 hectáreas que produjeron 1.3 millones de toneladas de alimentos. Entonces, en contextos de crisis, muchas personas pues se ponen a sembrar en sus patios, pues en contextos, digamos, de crisis sistémica. Lo mismo ocurrió en la pandemia. En la pandemia empezaron a aflorar un montón de experiencias de agricultura urbana, porque muchas personas se quedaron sin trabajo, que también nos muestra que también esto es muy dinámico, y hay veces cuando existen contextos como esos, empiezan a aflorar procesos de agricultura urbana. Hay otros procesos que son de neorurales, que son un montón de las personas que están transitando las ciudades, como las ecoaldeas, los procesos de neocampesinos, y hay, por ejemplo, articulaciones. Hay una que se llama la Red Global de Ecoaldeas, que estima, eso está súper subestimado, pero ahí están asociados 15.000 proyectos de este tipo alrededor del mundo, ¿no? Que son pues personas de New Age o Neo Hippies, o muchas personas cansadas de la vida en el campo. Hoy, además que lo posibilita pues la posibilidad del internet, que deciden irse al campo y pues no van a plantar con agronegocio, ¿no? Hacen una agricultura basada mucho en la permacultura, pero también asociadas a redes de espiritualidad, y hacen parte, digamos, de otros colectivos, de ese tipo de colectivos. Hay procesos también que se están creando en varias ciudades, como los ecobarrios. Esto es en Bogotá. Esto es el barrio La Perseverancia, que es un barrio donde, por ejemplo, a través también de políticas públicas han venido generando pues huertos, una transformación ecológica de las laderas en el cerro de Bogotá. Y en Europa, por ejemplo, están los pueblos. Hay un libro que se llama Los ecobarrios en América Latina, que muestran toda la diversidad de experiencias urbanas que están asociados, digamos, a este modelo del ecobarrio. En Europa, por ejemplo, están los pueblos y las ciudades en transición, que son una colección cada vez más importante de experiencias
que se juntan, digamos, a un movimiento para hacer procesos de transiciones agroecológicas, y están los municipios postpetróleo y otro tipo de iniciativas. Bueno, y en las ciudades también están las redes de los mercados locales, de los tianguis. Por ejemplo, en Ecovida, que es una experiencia muy interesante en el sur de Brasil, hay un proceso que aglutina 200 mercados locales, más de 3.500 familias, con sus productores, consumidores. Esa es una experiencia realmente interesante. Otra, por ejemplo, en Colombia, la red de agricultura familiar, con 300 mercados. Ahorita pues vamos a estar en el Congreso Popular Científico y Agroecológico, en donde muchas de esas experiencias van a estar participando, y simplemente para mostrar cómo también los procesos también se hace agroecología desde el consumo y desde la organización de consumidores conscientes y de redes de acopio y de procesamiento de alimentos. Bueno, y para finalizar, y esto probablemente para finalizar y es lo más importante, es que la agroecología también incluye las agriculturas indígenas de los pueblos. Aquí, por ejemplo, tenemos las agriculturas milenarias, acá por ejemplo, las terrazas de Bali o Indonesia, todos los sistemas, conucos, milpas, chacras, terrazas andinas, chinampas, terrazas de arroz, las machambas, todo este tipo de agricultura milenaria, que son estos paisajes agrícolas de una agrobiodiversidad impresionante, que hacen parte de nuestra historia y que hacen parte de toda pues, esta historia, y que siguen siendo contemporáneas y que no es menor. Hay un estudio, un artículo que demostró que los pueblos indígenas habitan y tienen derecho sobre la 1/4 parte de la superficie terrestre. No es nada menor. Y que esta superficie representa el 40% de las mejores áreas conservadas del planeta. Fíjense ustedes, o sea, hay una correlación muy grande entre pueblos indígenas y muchas veces territorios son territorios con agrobiodiversidad. No son tierras vírgenes, son tierras donde se practica, por ejemplo, la agricultura itinerante, donde se practican sistemas familiares de agrosilvocultivos, y bueno, todo un sistema muy interesante. Bueno, para concluir, entonces yo lo que quiero mostrarles es que el desafío es terrible, pero también que partimos de una base que no puede subestimarse. Estamos hablando de millones de personas en todo el mundo, tanto en el campo como en la ciudad, que están creando una respuesta agroecológica ante esta crisis civilizatoria en donde el sistema agroalimentario es parte fundamental. Y quiero ser enfático en decir que sin agroecología será casi imposible hacer una transformación civilizatoria. Afortunadamente no tenemos que empezar de cero, afortunadamente hay muchísima colección de experiencias, emancipaciones, tenemos que hacer luchas en el contexto de territorios específicos, en la escala de las instituciones, en las políticas públicas, en la gobernanza imperial. Se han hecho discusiones en la FAO, la FAO ya incluyó la agroecología, que hace parte de una conquista muy grande, porque había sido parte de la catedral de la Revolución Verde en el mundo, y entonces ya se habla, digamos, de agroecología, un poco cooptada para mi gusto, pero hace parte de las conquistas de los pueblos. Y esto es algo increíble, porque durante mucho tiempo este enfoque había sido ignorado, menospreciado, ninguneado, pero a través de un movimiento pujante, que no es menor, como les acabo de mostrar, empieza a generar transformaciones muy importantes en los territorios. Y lo que queremos mostrar a partir en esta segunda parte de este conversatorio, de estas conferencias, es que en Costa Rica también existe un movimiento que silenciosamente está haciendo cosas muy interesantes. Entonces ahora te va a pasar la palabra, Gerardo, para que tú precisamente continúes en esta parte de la exposición. Bueno, muchas gracias.